Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Calladitos. Vamos a comenzar nuestra clase el día de hoy. Espero que, bueno, ya está la mayoría. Vamos a comenzar con lo que habíamos quedado. Es el seguimiento, ¿verdad? Hoy nos toca nuestra quinta clase, el día de hoy ya llevamos varias diapositivas, entonces también les va a salir mucho para su primer parcial. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Hoy nos toca un tema muy importante, lo que es el fuente del derecho agrario. Uno de los temas que también genera mucho conflicto, lo que hemos hablado, el derecho agrario. Como nos dice acá en el diapositiva, una fuente puede ser considerada como un proceso de manifestación de las normas o el lugar en donde se originan las normas jurídicas, así como también aquellos factores sociales, económicos y políticos que provocan el surgimiento y contenido real de la norma. Como básicamente en otros procesos, seguramente ustedes lo han analizado, cómo se surge una norma, cuáles son las normas, a qué nos referimos con las normas. Hablamos básicamente, hemos hablado anteriormente de alguna clase, las normas, pues, son las que regulan las relaciones entre el ser humano y entre un proceso. Estamos hablando del derecho agrario. Es entonces lo que regula la relación entre las personas y el derecho agrario. ¿Cuáles son las normas? El máximo norma de Guatemala. Estamos hablando de una ley que nos regula, que es el único que tiene el alto nivel, que nadie es superior a ello. Estamos hablando de la Constitución Política de la República de Guatemala. También se viene desprendiendo otras normas, pero la máxima ley que nos regula es la Constitución. Entonces, como también nos dice acá, cuando se trata sobre el origen de una norma jurídica, se refiere al nacimiento, a las manifestaciones de la voluntad del hombre o a la costumbre que la genera. Cuando hablamos o cuando tratamos de presentar la voluntad del hombre, es porque hay necesidad entonces que hay que regular las relaciones, hay que regular la intervención, las acciones del hombre, no estar en libertad, ¿verdad? Las acciones del hombre tienen que estar en el marco de una norma, no salir, no hacer acciones que no corresponden. Entre ellos, entonces, ¿qué hacemos? Que la norma surge para el hombre también en ese marco de intervención regula sus acciones. Básicamente a eso se refiere la norma como tal, pues está la Constitución, pero no solo la Constitución, sino que hay otras normas. Como hablamos del Código de Trabajo en clase anterior, es decir, cuando un trabajador es despedido, pues también hay una ley que lo protege. Esa norma, ¿alguien se recuerda cómo se llama la norma o el código que lo regula? Cuando el trabajador está despedido, entonces hay que protegerlo, hay que apoyarlo. ¿Cómo se llama el código? Código de trabajo, licenciado. Gracias, Obed. ¿Qué artículo de la Constitución? También hay un artículo de la Constitución que los derechos son irrenunciables. El artículo 106. El artículo 106, Jorge Armando. Entonces, a eso se refiere. Por esa razón, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, ha habido varias reformas a algunos artículos del Código de Trabajo. ¿Por qué
porque con el crecimiento de la sociedad, con el crecimiento de las acciones del hombre mismo, hay una demanda que también hay que regular, hay que hacer reforma. Entonces, a eso precisamente se refiere esta presentación, esta diapositiva, cuando nos dicen, mire, se trata de modificar con el tiempo, quizás anteriormente hay normas, pero es muy general, pero a la actualidad hay que hacer reformas, ¿verdad? Como lo escuchamos, por ejemplo, en el Código Civil. En el Código Civil se ha reformado, por ejemplo, no es el tema, pero es el ejemplo claramente. Anteriormente, en este caso, hace como unos 5 años atrás, la niñez o la joven se puede casar a los 15 años, a los 16 años, con la autorización del papá. Pero hoy en día ya no. ¿Alguien me dice por qué razón que hasta qué año se puede casar ella según la modificación del Código Civil? Hasta los 18 años, licenciada. Muy bien. Esvin. Porque es por la misma, el crecimiento es por la misma situación que es una niña. Es una niña y no puede casarse muchas veces, se le obliga que se case con alguien mayor y es una niña todavía de los 15, 16 años. Sin embargo, básicamente ya el Código Civil lo regula que ya no se puede. Ningún papá va a dar autorización que se case al menor de edad. Hasta que ella cumple sus 18 años, entonces hasta allí ya puede contraer matrimonio, ¿verdad? La decisión de ella. Entonces, estos son como las modificaciones. ¿Por qué razón se dan las modificaciones? Por la misma situación que hay crecimiento, hay violación también contra los derechos de la joven o la juventud, la niñez. Entonces, básicamente se hace esta modificación, es lo que nos dice acá. Obed quiere hablar, había levantado la mano. Esvin es. No, licenciada. Perdón, licenciada. Perdón, licenciada. Es para ambos, ¿verdad? Para tanto para como para mujer. A los dos es para a los 18 años que se puede dar. Gracias. Sí es para ambos, pero más a las mujercitas porque muchas veces a los 15, 16 años están embarazadas. Entonces son una niña y básicamente no puede estar una niña cuidando a la otra niña, ¿verdad? Un bebé. Entonces es por la razón y hay un montón de razones. Muchas veces sufren mucha, ¿verdad? Entonces es por una razón también ha sido más que todo exigencia por la sociedad civil para que también no se permita ese matrimonio, ¿verdad? Entonces eso ya está regulado. Me va a permitir un segundito porque se quedó trabado esta tecnología.
Perdón, vamos a continuar, ya resolvimos. Aquí nos quedamos en esto, en la primera diapositiva. Entonces vamos a continuar con la segunda. Tenemos acá fuentes formales. ¿Cuáles son los fuentes formales? Son aquellos hechos o actos a los cuales se les atribuyen una específica aptitud para crear normas jurídicas, como también son aquellos actos o hechos del pasado de los que derivan la creación, modificación o extinción de las normas jurídicas, así como la forma de cómo se manifiestan las normas jurídicas agrarias. Entonces, básicamente tenemos algunos ejemplos acá. ¿A qué se refiere específicamente las normas jurídicas, así como las formas de cómo se manifiestan las formas jurídicas agrarias? Básicamente, como lo vemos acá, tenemos lo que es la legislación, que es la norma vigente, ¿verdad? Como también las costumbres. ¿Cuáles son las costumbres? Son los que van a ir emitiendo los cambios a través de la historia, que algunas cosas que se van modificando, pero también hablamos desde las autoridades ancestrales que se van a ir modificando. Hay cosas que no están bien, ¿verdad? Por eso también se hacen las normas y vemos las fotografías, quiénes son. Hay una multitud de gente que son de diversas comunidades lingüísticas, ¿verdad? O de las comunidades que habíamos hablado también, que son 24 idiomas que se hablan en Guatemala, son los que más también habitan a las áreas, municipios de los departamentos. Como también vemos aquí la jurisprudencia. La jurisprudencia, aquí vemos también 3 personas sentadas, ¿verdad? Analizando o viendo. Son normas ya emitidas por el juez, son procesos o históricos que también ya sentenciados. Como también lo vemos aquí la doctrina. Entonces, son los ejemplos a que nos referimos. También vemos acá, continuación de lo que ya vimos, acá la legislación. Es la fuente más importante del derecho agrario, porque es la que regula los países que tienen derecho agrario escrito. Hay países que tienen el derecho agrario, como lo habíamos visto, y entre otros que no. Como también nos dice el segundo párrafo, siempre en legislación, son las fases sucesivas por medio de las cuales uno o varios órganos del Estado ponen en vigencia o vigor reglas jurídicas de observancia general. Como ya habíamos hablado a qué se refieren las reglas jurídicas, hablamos de los reglamentos que regula la relación entre las personas o entre el hombre y la relación específicamente con el derecho agrario. Hay ejemplos claros, por ejemplo, los guardabosques. Hay seguridad, a quién le competen. No todo es a un ministerio, sino que son diferentes ministerios, ¿verdad? Hay relaciones entre el derecho agrario y el hombre específicamente. ¿A qué nos referimos acá o a qué se refiere la legislación? Que no se van a destruir un bosque, que no se va a destruir un río, sino que también hay legislaciones que los protege, que el hombre mismo las tiene que dar. No solamente el hombre en lo individual, sino que también las empresas como tal, es lo que nos regula acá. Pero también viene la otra parte que siempre es parte, pero que también hace fuente de un derecho, ¿verdad? Que ya son las costumbres. También es llamada derecho. En la siguiente, pues también los derechos consuetudinarios son reglas
sociales de un uso o menos largos o menos largos a las colectividades que la participación se les reconoce con obligatoriedad. Existen aspectos de la costumbre de la protección agraria en el seno de las propiedades agrícolas. Como fuente del derecho está lo variado en países y épocas, cambio que ha sido atribuido o arbitrario e injusto para las masas campesinas. Básicamente lo que nos dice en el costumbre en este caso, hay varios ejemplos en este caso en la repartición de la tierra, por qué protestan los campesinos, por qué protestan las comunidades, porque básicamente hay una distribución injusto en este caso. Y no solamente en Guatemala, sino que esto se da a nivel internacional. ¿Cómo lo podemos ver? Otro de las normas que no se menciona acá, pero también hay normas, aquí una norma general, aquí habla de los costumbres, que ya básicamente las comunidades lo vienen regulando, qué se puede hacer y qué no, aunque la ley, la fuente de legislación no la regula, pero también las costumbres pues ya lo regula, que se acepte o es obligatoriedad, como lo vemos, por ejemplo, en el convenio 169. Básicamente nos dice que se respeta lo que también propone las comunidades, específicamente las comunidades indígenas. Si dicen que no quieren la destrucción de su bosque, no quieren la destrucción de un río, porque les afecta. Entonces, básicamente, aquí lo que entra ya son las costumbres. También no solo se llama costumbre, sino que el derecho consuetudinario, que también se conoce aquí en Guatemala. Pero no solamente en Guatemala, sino que también en otros países, que ya los pueblos se han organizado para la protección de sus bosques, de sus ríos, de sus lagos. Como anteriormente ya lo habíamos visto, hay ríos, en nuestro caso de Guatemala, pues se han secado. También por la destrucción al bosque, pues hay contaminación, estamos hablando también de cambio climático, los grandes derrumbes, hay un montón de desastre que se ocasiona por no cuidar la planeta Tierra específicamente, que corresponde derecho agrario. Entonces, están las comunidades basado en su realidad, que son las que tienen relación con ellos, entonces ellos protegen a través de quizás como no se efectúa tanto como un diálogo con el Estado que corresponde de vigilar, corresponde de escuchar. Sin embargo, lo hacen a través de manifestaciones, lo hacen a través de propuestas concretas, ¿verdad? Que no se entra ahí. Es lo que nos dice. Pero también tenemos el siguiente, que son normas o conjunto de principios, que son, la siguiente es que se refiere a las prácticas reiteradas o repetidas, consecutivas en casos similares, que también su origen es clásica y discriminatorio. Muchas veces son fallos injustos y atribuidos porque van en perjuicio de las clases campesinas, surge de autoridades judiciales, que se refiere de la jurisprudencia en este caso, que son fallos que emite un juez, pero muchas veces no siempre van a favor del campesinado, que sufre una situación más de conflictividad, más de exclusión. Entonces los fallos no siempre van a favor de la gente que protesta, a favor de la gente que sufre una exclusión, una discriminación sobre su propuesta, que esto no se debe dar. En el caso de las que conocemos más en Guatemala, es el caso de la explotación minera,
Es el caso de las hidroeléctricas, en el caso de la empresa eléctrica también, las siembras de postes, tal vez ellos trazan la línea, pero no piden, no consultan, y donde realmente cuando la gente empieza a protestar, cuando la gente empieza a decir que no corresponde o no va, no se consultó, y también muchas veces se le da más oportunidad a la empresa que a la comunidad. Entonces es lo que nos dice aquí, la sentencia no siempre está a favor de la comunidad, que también es la fuente. El siguiente diapositivo es la fuente formal del derecho, que consiste en todos aquellos escritos justas agrarios han realizado los cuales establecen los fines esenciales y principios fundamentales de la rama. Además, contribuyen al perfeccionamiento de la legislación y las instituciones agrarias. Básicamente también son los procesos que se van dando en la historia, cómo debe contribuir a mejorar y no a destruir, ¿verdad? Entonces es lo que nos dicen las presentaciones. Se me fueron los títulos acá, pero lo vamos a colocar. También el siguiente diapositiva nos dice fuentes reales o materiales. ¿A qué nos referimos con los fuentes reales o materiales? Son aquellos fenómenos que ocurren para que se produzca la norma jurídica y que van a determinar el contenido de la misma como ejemplo. Aquí tenemos algunos ejemplos, básicamente a qué nos referimos con las fuentes reales o materiales en este caso, pero no solamente son estos, sino que hay más, si no, no nos da tiempo, ¿verdad? El medio, aquí son los ejemplos: el medio geográfico, el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, la moral, la religión, las normas jurídicas de un pueblo. Como ya vemos acá, las normas jurídicas de un pueblo, ¿qué sucede con la comunidad o con un pueblo? Por ejemplo, hablamos del derecho consuetural. Cuando dice el pueblo, mire, aquí no entran, aquí no entran porque es un lugar sagrado. Pues allí nadie entra, nadie puede ensuciar allí porque es un lugar sagrado. Si lo dice la comunidad, porque ahí donde vive, ahí donde lo protege, entonces básicamente nadie va a entrar. Entonces esto básicamente lo que nos dice acá son fuentes reales o materiales, ¿verdad? Es lo que algunos ejemplos que pusimos, ¿verdad? En la siguiente, que es a continuación, son las causas que determinan el contenido y surgimiento de la ley. Son los motivos o exigencias sociales que el legislador toma en cuenta para crear leyes de orden económico social. Es el porqué de la ley, en donde van a influir para crear la norma jurídica los factores económicos y sociales. Es lo que nos permite la creación de un ordenamiento jurídico base para crear la ley fundamentado en el orden económico social para regular la tenencia y la explotación de la tierra. Básicamente, lo que tenemos acá, ¿quién crea la ley o quién debe ordenar? Muchas veces decimos el Estado, pero ¿quién es el Estado? Si nosotros también tenemos que conocer la creación de una ley, dónde se origina y cómo debe ser. No solamente la ley se crea para fines económicos, que todo es dinero para el Estado,
o todo es dinero para el Ejecutivo, para el Legislativo, para el organismo judicial, no, sino que también para crear una norma para regular con relación del derecho agrario, básicamente tiene que enfocarse lo económico, pero también lo fundamental acá es lo social. Cuando hablamos entonces de lo social, hablamos que también que la fuente que se crea no le afecte a la comunidad, a la sociedad como tal. No se puede crear una ley que, bueno, va a producir o va a generar más económico aquí en Guatemala, sino que también que genere algo para Guatemala, pero también que no le afecte los intereses de la sociedad. ¿A qué nos referimos específicamente? Por ejemplo, permitir la entrada de una empresa, hablemos del derecho agrario, va a generar una empresa, ofrece aquí para extraer o poner una empresa eléctrica en una comunidad de Petén y que va a generar ganancia para Guatemala. Pero también tenemos que estar conscientes si la comunidad lo permite o no. Porque no solamente, bueno, va a generar ganancia para Guatemala, porque esta empresa va a venir a explotar o va a venir a colocar empresa eléctrica, los postes, en este caso en Petén, en una comunidad donde no hay, pues sí le va a generar beneficio para la comunidad y va a generar dinero para el Estado, las ganancias, pero también, ¿qué dice la comunidad? Entonces, ahí donde nos dice la ley, nos dice acá, no solamente es que le genere económicamente, sino que también los intereses sociales. ¿Y cuáles son los intereses sociales? Que estén en consenso, que también esté acorde de la necesidad, pero que también la comunidad lo acepte, que está bien. Entonces son los intereses sociales, es lo que nos dicen, no simplemente crear una norma por intereses económicos, dejar por un lado los intereses de la sociedad no es incorrecto. Entonces, es lo que nos dice acá el derecho agrario, que tiene que ir de la mano lo económico con lo social, ¿verdad? Ahora bien, una pregunta para todos, ¿quiénes son los encargados de crear la norma en Guatemala? El Congreso Los de la República. legisladores, el Congreso de la República. ¿Y cuántos el Congreso? ¿Quién integra el Congreso? Los diputados. ¿Y de dónde vienen los diputados? De la elección del pueblo. Son electos por el pueblo, Lic. ¿Y cuántos departamentos tiene el país de Guatemala? 22 departamentos, Lic. ¿Cuántos diputados tenemos hoy en día en Guatemala? 160 diputados, licenciado. 167 son. Subieron a 67 más. Son 167 diputados. Habría que ver, bueno, no es un tema, pero también es un interés de la sociedad y de nosotros como académicos, como buenos estudiantes, que también quiénes son los diputados, qué legislan realmente a favor del pueblo, a favor de quién. Una norma que regulan hoy en día no siempre están acorde o al interés del pueblo. Por ejemplo, el estado de sitio. ¿Hay algún estado de sitio ahorita en Guatemala o en el país? ¿En dónde está el estado de sitio actual? En Tajumulco, Silván y también en Nahualá. El estado de sitio está ahorita en San Marcos, Tajumulco. A ver quién me comenta por qué le pusieron el estado de sitio de San Marcos. Por el conflicto de tierras que existen entre los dos, entre Nahualá y... Ay, se me fue el nombre, licenciado.
El estado de sitio de San Marcos, alguien me dice por qué razón está ese estado de sitio. Por la limitación territorial, licenciada, de 2 municipios. O Ujú. Por el conflicto que hay en los límites de territorio, licenciada. Gracias, Elmer. Básicamente, entonces, ya el Estado como tal o la comunidad como tal se sale de control, porque ellos ya no llegan a acuerdo ni nada. Es un conflicto que viene ya a ratos. Es más conocido el de Sololá, Nahualá y Ixtahuacán. El nuevo Ixtahuacán y el Ixtahuacán anterior, pero siempre es un conflicto de territorio y disputa de territorio, pero de eso ha costado vida de la comunidad. No solamente, no sé si hoy se dieron cuenta, en Sololá, por ejemplo, mataron a un abogado hace 3 meses, lo quemaron, hasta hoy salió en la mañana que le dieron ya para que los familiares lo llevaran. El INASIF lo tenía hace 3 meses. Entonces, hasta dónde llega la violencia, ¿verdad? De que no hay acuerdo entre la comunidad y realmente es muy difícil de pensar. Hay tantas leyes, pero la comunidad ya se sale, la violencia ya no a lo pacífico, ya no al diálogo. Y muchas veces, es que el Estado, pero no es el de turno, sino que el Estado, que quizás el Estado como tal no ha funcionado años atrás, no hasta ahorita como tal. Entonces, básicamente los conflictos de Nahualá entre Ixtahuacán y San Marcos son los quizás más conocidos por conflicto de tierra, por conflicto de monjones, colindancia entre los municipios, pero ha costado mucha vida. ¿Por qué le traemos esto? Porque básicamente sí ha habido interés del Estado como tal, con sus ministerios, tanto el Ejecutivo, el Estado, pues somos todo, pero el Ejecutivo, el gabinete como tal, tanto el legislativo, el organismo judicial, por ejemplo, ha habido intereses de mediar el conflicto, pero no le dan una salida más que mediarlo, ¿verdad? En el caso de San Marcos, pues también tomando en cuenta que es un departamento que está colindancia con México, pues ya se generan otro tipo de conflicto que es más el paso de migración, el paso de droga, etcétera, etcétera. Y yo creo que últimamente también han encontrado ahí siembra de hierbas así malos para la generación, para la juventud, pero ni modo, allí la población, allí lo está sembrando, ¿verdad? Entonces, son los conflictos que se dan, por ejemplo, en nuestra realidad. Y decimos muchas veces que el Estado, pero también la comunidad o la población no considera que esto genera muerte, vidas humanas que se pierden en este proceso. ¿Y qué quiere la comunidad? Más conflicto. Y interviene el Ejecutivo para poner estado de calamidad, toque de queda. Eso quiere decir que también cuánto gasto se está generando por mandar ejército, por mandar policía, de cuánto estamos hablando. Entonces, son situaciones que nos genera a otro conflicto, básicamente por la colindancia territorial. Es algunos ejemplos por qué genera conflicto, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al siguiente factor. ¿Alguien nos hace favor de dar lectura a estas 2 diapositivas? Las 2 de una vez. Por favor, Marcos.
Gracias. Básicamente, el factor económico que son los que estábamos explicando. Hay en países, no vamos tan lejos de poner ejemplo en países lejanos, sino que en nuestro caso, los problemas agrarios como en los medios que vemos acá, ¿por qué hablamos o por qué la realidad que hay pocos tienen poca tierra o hay muchos que no tienen nada? ¿Y qué sucede con el problema social? Aquí hay que relacionar ambas cosas. Cuando la gente no tiene tierra, no tiene dónde vivir, no tiene dónde cosechar, cómo se va a vivir con los hijos y cada vez hay más población. Pero también hay una mala distribución de la tierra, ¿no? Hay pocos que tienen una cantidad de tierra y hay una cantidad de gente que no tiene nada, que solamente viven o solamente tienen donde viven, pero tampoco consiguen trabajo. Entonces, y hay otros que viven allí, pero no son dueños, están alquilando. Hay mucha gente, conozco, que alquila únicamente y come con lo que gana diario. Estamos hablando de algunos mercados, de unos comerciantes informales. Alquilan, no tienen tierra. Alquilan únicamente y comen lo que ganan diario. Entonces, básicamente, ¿por qué razón? Porque hay una mala distribución de la tierra como tal. Por eso se habla aquí un poco de los latifundios. Hay otros ejemplos más claros. Los rancheros que le llaman también, los mozos colonos, que eso vive en la actualidad. La gente va a la costa y vive por año, pero no son dueños de la tierra, sino que básicamente ahí viven, tienen sus hijos, ahí están los hijos, pero no tienen nada, sino que el mismo finquero se los da para que viven ahí el tiempo que quieran. Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces, eso también es el factor económico, pero no solo esto, algunos ejemplos que le pusimos acá. ¿Qué pasa con la gente? Que son una familia grande. Hay familias, hay parejas, tienen hasta 10, 12 hijos, 14 hijos. ¿Qué hacen con los 14 hijos? No tienen nada. No solamente es el factor económico, sino que también, si no tienen tierra, no tienen trabajo, no tienen casa, ¿dónde van a vivir? A alquilar. Del alquiler muchas veces ya no pueden pagar. Allí es donde nos genera acá la cuestión de masiva migración. ¿Y dónde se migra la gente? Todo lo que hemos visto últimamente, y no siempre tiene la suerte de llegar, sino que se queda a medio camino y nunca va a regresar. Y dejó la familia en grandes deudas. A ver cómo se va a salir la que quedó, porque la que fue ya no regresó. Entonces, ese es el problema. También aquí lo que nos dice en lo social, sectores de la población campesina, desnutridos. Veamos, yo no sé si algunos de ustedes, por ejemplo, han ido a la costa. Ya hablamos un poco de la caña de azúcar. Van más hombres ahí porque este es un trabajo muy complicado para la mujer. Sin embargo, para el corte de banano o la siembra de banano, de plátano también, no solo se da en la costa sur, sino que también se da en Izabal, en Zacapa, que ahí está la bananera. También en Santa Rosa está también, pero también está el corte de café. La cosecha de café, muchas familias se van por completo a la costa sur, porque ahí sí las mujeres, hasta los niños cortando café, y se les olvida la educación de los niños. Todo el tiempo van a ser como mozos colonos, nunca van a salir, los niños crecen igual, viven únicamente lo que ganan diario, pero también no tienen una comida, un alimento. No estamos hablando que tienen la leche, que tienen el huevo, tienen alimento normal, no tienen.
Y los niños van creciendo con una desnutrición. Pero no solamente los que van a la costa sur, sino que también en las comunidades. No tienen como el ingreso como otros lo tienen, que trabaja, pues tiene un ingreso mensual. El campesino no tiene ingreso y muchas veces se da el problema que el niño no rinde en la escuela. ¿Por qué? Porque está desnutrido. El factor social, hablamos, bueno, no solamente, bueno, como no tiene tierra, bueno, pero tiene comida. No. Y la mera realidad es de que si nos damos cuenta ahorita en Guatemala, hoy o ayer estábamos viendo el alto desnutrición aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque básicamente el niño no se pone desnutrido cuando nace. Aquí algunos hombres dirán, ¿será cierto? Y las mujeres sí lo saben. Y los hombres sí lo saben, pero muchas veces no lo creen. ¿Por qué no lo creen? Porque básicamente cuando una mujer está gestando o está embarazada desde su primer semana, pues tiene que alimentarse. ¿Por qué tiene que alimentarse? Porque ya no solamente es ella, sino que hay un niño que viene en camino que va a durar 9 meses en su vientre. Pero la mayor parte de las mujeres en el área rural no están pensando en vitamina, no están pensando en alimentarse, ni el esposo le va a decir, mire, ya comiste, mire, que te traigo algo. No, porque él está ahí, sí, o está ahí cultivando la tierra, o está calzando la milpa en estas épocas, la milpa está creciendo, o anda en la costa sur. Él no está pensando que si ella come, ella no come. Entonces, el niño durante los 9 meses, si ella no se alimentó, básicamente el niño nace desnutrido. No se va a poner desnutrido durante que nació, sino que nace desnutrido. Pero la culpa de quién, básicamente, no se tiene los ingresos, pero también se genera más familia. Las familias son más extensos en las comunidades, son de 10, 8, 14 hijos, y no se tiene quizá los recursos. Falta mucha conciencia, mucha voluntad a la población, pero también el Estado tampoco tiene la equidad en una distribución de riqueza, no se tiene. Y tampoco tiene los fuentes de trabajo. Básicamente hay una desigualdad social. ¿A qué nos referimos con la desigualdad social? Siempre tocamos un tema que si usted ya es mayor de 40 años, simplemente usted ya pasó de la edad, ya nadie le va a dar trabajo. Y si no tiene estudio, peor todavía. No, y nunca sacó sus antecedentes penales, no hay trabajo porque no tiene antecedentes penales ni policíacos. Todo es con antecedentes penales. Pero también el joven que apenas cumple sus 18 años quiere trabajar y no opta, no se le da trabajo, que no tiene experiencia. ¿Y cómo va a tener experiencia si realmente no se le da la oportunidad? Entonces, es una situación complicada, es una situación con, hay conflicto porque no se consigue, por eso la juventud, hay un gran desempleo, hay bastante, genera lo que ha generado como tal el Estado es la delincuencia. ¿Por qué? Porque no tiene nada que comer. Y no nos culpemos a las familias porque no hay fuente, no hay ingreso, no se tiene la oportunidad. Y básicamente es una situación bastante complicada. Le digo a mucha gente, si los que tienen su trabajo, pues cuídelo. Estése puntual, cuídelo, no entre después de su horario. Hay mucha gente que necesita trabajar y no lo consigue. Entonces, tal vez tiene un título, incluyendo los profesionales. Mire, tiene maestría, tiene su doctorado, pero no hay trabajo. Entonces, básicamente es una situación bastante dura. ¿Y qué pasa con aquellos, con las personas, las mujeres, que tienen 10 hijos atrás y son madres solteras?
o simplemente porque ya el hombre ya no quiso continuar, entonces dejó con los 10 hijos. ¿Y qué va a hacer de esos niños? Es una situación complicada. Sin embargo, este es un tema agrario. Se ve obligada a las familias en migrarse, ya sea en la ciudad, ya sea en otros países. Estamos hablando de una desintegración familiar. Pero ¿qué sucede aquí? Sucede que los hijos, cada quien se va desde la edad más pequeña. Está también la trata de personas, la prostitución, que eso afecta básicamente a las familias, a las comunidades, porque no hay trabajo, no hay ingreso económicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Y lo afecta el campesino, lo afecta a los indígenas, lo afecta el más pobre, pues cada vez es más pobre. ¿A quién afecta ahorita? El alto de la canasta básica, el alto del pasaje. ¿A quién afecta? Pues el que tiene un vehículo le afecta menos. El que no tiene, pues le afecta más, porque mire, el pasaje es realmente alto y cada vez el combustible se sube, la canasta básica, y la cosecha en el campo sale cada año. Entonces, ¿qué come la comunidad? Ahí es donde se provoca una desnutrición y otros que tal vez se dan la vida de lujo, lo poco que tienen. Entonces, básicamente, ¿o qué creen las mujeres o algunos hombres acá? ¿Será que el niño se pone desnutrido después que nació o ya viene desnutrido? Quiero escuchar un par de opiniones. Ya viene desnutrido desde el vientre de la madre por no alimentarse como se debe. No veo los nombres. ¿Alguna mujer? ¿Qué dice? Darwin habló. Darwin, Josué. ¿Qué dicen las mujeres? A los bebés les afecta en su desarrollo desde el vientre cuando la madre no es alimentada adecuadamente, no toma vitaminas. Sí les afecta bastante, licenciada. Gracias, Joana. Básicamente, les afecta desde sus 9 meses en el vientre de la mamá, pero también les afecta no solamente la alimentación, sino que el tema psicológico, el tema económico, la preocupación, hay más niños y va a un centro de salud, resulta que sí, le dieron hicieron su chequeo, pero no hay vitamina para el centro de salud o no hay nada simplemente, entonces igual, ¿verdad? Entonces son factores que le va afectando a la familia, a la mujer. El niño nace desnutrido y no puede rendir académicamente en el establecimiento y muchas veces los papás le echan la culpa al niño que porque no rinde, no pasa el grado, quizás no es que él no rinda o ella no rinda en el establecimiento porque tiene problemas de desnutrición. No es simple de ver a un niño está gordito. ¿Cómo va a tener desnutrición si está gordito? Muchas veces lo confundimos la gordura con un niño sano. Está gordito porque está desnutrido, ¿verdad? Entonces, hay un montón de factores. Tenemos entonces el fuente histórica, son todos aquellos documentos históricos que hablan o se refieren al derecho, como por ejemplo, papiros, permígonos, tallidos, etcétera. Ejemplo, decreto, no sé cuánto fue el decreto del 900, la reforma. Son aquellas fuentes históricas que se basan en su aplicación en el tiempo. La misma historia ayuda a determinar los problemas del país y su origen para encontrar soluciones ayudado de fuentes extranjeras.
Básicamente es muy conocido lo que es el decreto de reforma agrario, el 900, ¿verdad? Creo que fue en el 50, la vamos a verlo más adelante. Son fuentes que nos ayudan, que ha habido en la historia y que hay actual y que debe seguir, ¿verdad? Entonces, básicamente es elemento fundamental cómo hemos estado, cómo ha estado la distribución. No es hasta ahorita que tengamos problema con la distribución, sino que esto viene de historia, ¿verdad? Para el mundo latino, la fuente más importante de su derecho y la más antigua está constituida en el derecho romano. Para la creación y estudios doctrinarios históricos acerca de problemas agrarios se debe de determinar las fuentes vernáculas, costumbres, cultura de un país y también tomar en cuenta aspectos extranjeros de su derecho actual, conocer instituciones jurídicas prehispánicas, mayas, incas, aztecas, que son elementos que nos van a servir, ¿verdad? Cuando estudiamos, cuando vemos, mire de dónde viene el fuente del derecho. Peticiones exigidas por los campesinos al gobierno en el actual problema agrario del país. Suspender represión contra el movimiento campesino, investigar la muerte de los líderes campesinos, resolver 80,000 expedientes aún pendiente de ubicación de tierras, aumentar asignaciones a Fontierra, presupuestos, ley de catastro, finalizar prosecución, creo que es persecución política, si es persecución política contra los indígenas, ampliar planes de gobierno. Aquí mencionamos algo de fondo de tierra o Fontierra, porque también es la que tiene que ver prácticamente creado después de los acuerdos de paz. Es un compromiso también como lo del catastro. Si nos vemos aquí algunos ejemplos que hay 80,000 expedientes aún pendiente de ubicación de tierras. Entonces, hay una demanda grande que el Estado no responde o no se ha podido ubicar. ¿Y qué nos genera acá? Es más conflicto o en espera, pero esa espera ya pasan años. ¿Cuánto más se va a esperar? Entonces, son los que generan más todavía en una espera. ¿Qué es lo que tenemos? O sea, el problema no vamos tan lejos de otros países, sino que es lo que vivimos acá. El conflicto más grande es de tierra. ¿Alguien nos podría leer esta presente diapositiva? Presente, licenciada, perdón. Dice sujetos del derecho agrario en sentido jurídico. A, Estado. B, municipalidades. C, bancos. D, instituciones autónomas. USAC, CDAG, IX, etc. E, compañías extranjeras, Coca-Cola, Sears, etc. F, sociedades anónimas, Pollo Campero, etc. G, comunidades indígenas. H, cooperativas, OFECOOP, etc. Y propietarios particulares. Gracias. Es la que vemos aquí entonces los sujetos del derecho agrario. ¿Quiénes son? Ya los vimos acá, qué es lo que vamos a enviar para que lo analicen. Tenemos aquí entonces arrendatarios. Son arrendatarios de tierras, es lo que vamos a ver. Son arrendatarios capitalistas y también pueden ser pequeños arrendatarios.
Son aquellas personas que con capacidades económicas para arrendar la tierra y hacerla producir. Trabajadores campesinos, obreros, agrícolas, mozos, colonos, jornaleros. Aquí lo que vemos aquí es que muchas veces están cultivando en la tierra y da mucho con el fondo de tierra o con el MAGA, mire, le dan semilla o le dan apoyo técnico, pero todo este campesino como necesita producir y lo que tiene es una modalidad, mire, arrendan la tierra para que los produzcan, pero ellos no son propietarios de la tierra y están pagando el valor del arrendamiento anualmente, ¿verdad? Eso es lo que pasa aquí, no son propietarios, pues no tienen nada al final. Solamente son dueños de la cosecha que van sacando cada año. O puede ser que si la cosecha no da, pues pierdan, pero tienen que pagar el arrendamiento que hacen anual. También los trabajadores campesinos, obreros, agrícolas, mozos, colonos, jornaleros, que esto es lo que ya habíamos hablado, pero aquí lo tenemos puesto también. ¿A qué nos referimos con los mozos colonos? Que van y ahí están un buen tiempo. Pueden pasar años ahí sus hijos, pero sus hijos casi normalmente nunca van a la escuela porque las ayudan para cosechar, las ayudan para ir si es cafetalero, si es bananero, ahí viven y las ayudan los niños, pero nunca van a la escuela. Entonces cada vez o seguimos con una permanencia de analfabetismo porque los niños que están allí nunca van a estudiar, entonces siempre como los papás son jornaleros, pues los niños también. Mozos colonos son los que pasan allí por años, ¿verdad? Entonces, ahí lo que ya habíamos hablado. ¿Alguien nos hiciera favor de leer los 3 diapositivos acá? Gregorio creía que quería leer. Buenas noches, Lick. Sí, mucho gusto. Gracias Buenas noches, por el Gregorio. espacio. Ubicación del derecho agrario. Es un derecho público. Es un derecho público porque la Constitución garantiza el interés social prevaleciendo aquel sobre el particular. El Estado debe de ejercer poder soberano vigilando la actividad agraria. Toda actividad agraria debe de ser impugnada por normas constitucionales. Es un derecho privado. El derecho privado a su vez es privado porque la Constitución habla de la propiedad privada que debe ser registrada. Es un derecho público y privado, pero el derecho agrario además es autónomo porque tiene sus propios principios y fundamentos. Gracias. Como lo vemos, los detalles aquí, la mayor parte de las tierras no están registrados a nombre de las personas. Creo que en la clase anterior les había dicho que hay una mayor parte que son posesorios. La diferencia entre registral y posesorio, registral porque el registro general de la propiedad, ya sea la central o ya sea en el segundo registro que está en Quetzaltenango, si usted va, lo busca a través del folio, libro, básicamente va a aparecer. ¿Con qué finca? Ahí está. Pero si usted busca, no aparece porque nunca fue registrado hasta la fecha. Entonces, o es del Estado, bueno, que las municipalidades también pasan a ser del Estado, o es un área, es un sitio público, es un sitio privado, o alguien lo ocupa históricamente, pero ni siquiera el Estado a través de la historia ha podido regularizar, ha podido registrar toda la tierra nuestra. Entonces, anteriormente nos hablaba del RIC. ¿Qué tiene que ser el RIC? Tiene que registrar. La representación de la USAC también está ante el RIC. Pero, ¿qué hace el RIC como tal? O sea, ¿cuál es su función? También queda como tarea. ¿Y qué es el RIC? Hay que investigar lo que es. Es uno de los entes reguladores, es uno de los entes que debe enfocarse, pero no lo conocemos. Entonces, básicamente no sabemos
vamos a una extensión de tierra, ay, qué bonito, pero ¿a quién le pertenece? No sabemos. Cuando vamos a la municipalidad, no está, aquí hay una escritura, pero es posesorio. Tiene posesión del bien a través del siglo. Es herencia de los abuelos, bistatarabuelos, y hasta la fecha sigue posesorio. Entonces, hay procesos que realmente es complicado y hay mucho problema con la tierra, no solamente el problema con el conflicto de tierra, sino que el problema, conflicto de familia. ¿Por qué? Se murió el papá, pero le dejó la posesión a un solo hijo y resultó que son 5 hijos, ya sea del mismo madre o de otra madre, pero aparecen 5 o 10 hijos, pero a uno le dejó, pero resulta que no tiene registro, no está registrado, quedó intestado, pero él no tenía nada a su nombre, sino que es una posesión nada más. Entonces, es el conflicto que se genera más todavía. Entonces, aquí lo que se debe hacer es hacer el registro. Ya hubo también una reforma a la Constitución, no recuerdo si 2005, 2004, 2005, 2006, donde se propuso el registro, que también se debe registrar toda la tierra que haya. Pero no aceptaron, no pasó, porque a muchos no les conviene que se registre. Como también dice la gente, mire, si lo registran en mi propiedad es que me van a cobrar y yo no tengo dinero para pagar. Entonces, muchas veces dice la gente, por desconocimiento, no, mejor no la registro porque el Estado no me quita mi tierra. Pero es mal, porque nunca va a tener su registro, no se sabe de quién es. Por eso, entre las municipalidades y entre la comunidad, dice la municipalidad que es de ellos el bien, y dice la comunidad que no es comunitario. Entonces, es ahí donde se genera más conflicto todavía. No solamente es que el Estado que tiene el problema de no registrarlo a través de la historia, sino que también la misma comunidad no permite que lo registre a la fecha. Entonces, ahí es el mayor conflicto que tenemos como ciudadanos. No pasa, y aquí lo vemos, mire, es derecho privado porque está a su nombre. Y es derecho colectivo porque no se sabe, ¿verdad? El aprendizaje es un tesoro que te guía más allá donde vayas. No nos quedemos con lo que tengamos, lo poquitillo, sino que debemos de seguir aprendiendo, seguir investigando, hasta llegar hasta donde sea posible, ¿verdad? El estudio nunca es poco. Mientras más conocimiento tengas, pues es más todavía el aprendizaje a diario. No hay duda al respecto. Aquí llegamos con nuestra clase. Les deseo buenas noches. A todos los que se quedaron, 88 creo yo. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, Lee. Que descanse bien. Buenas Buenas noches. noches, licenciado.